Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favoritos, el podcast con ellas. Y por supuesto estoy súper bien acompañada por mis amigas que estamos dispuestas a platicar un ratito junto a usted. ¿Cómo estás, Sandri? Bienvenida. Bien, bien, y feliz de estar aqui de novo, feliz de estar com ustedes e feliz que ustedes têm comentado. Daqui a pouco Cintia vai dar onde estamos para você poder fazer comentários, pero bem feliz por isso. Sí, están muchas, las mujeres están activas ahí, Fabi, comentando y animándose a contar sus historias también. ¿Cómo estás? Así es, nos alegra ver que las personas se identifican, ¿no? Y que eso está ayudando a ellas a crecer espiritualmente. Sí, por supuesto, pero Cinti, bienvenida, pero ¿a dónde ellas pueden entrar? ¿En qué plataforma pueden empezar a mandar sus comentarios? Ya muchas han mandado hasta sugerencias de tema, así que nos encanta saber que están ahí conectadas. Hola, hola, un placer estar aquí con todas ustedes. En Instagram nosotros nos encontramos en Pod con ellas y Spotify y YouTube Podcast con ellas. Interesante. Yo sé que hay mucha gente, no solo de aquí de Estados Unidos, que ha estado mandando mensaje. Nos encanta saber que las jóvenes, muchas jóvenes han contado su historia. Hay mujeres que se han animado en algunos podcasts diferentes a contar un poquito de las cosas que tuvieron que hacer en esta caminata de la fe. Eso sirve de inspiración para las otras personas que tal vez piensan que solo ellas pasan por esas inseguridades, solo ellas pasan por esos momentos en que no saben qué hacer, o cuántas voces son las que se escuchan en los pensamientos pensando solo a ti te pasa, o mira, Dios no está mirando para ti. Bueno, infinidad de cosas que pasan en la mente solamente de una mujer, y una mujer para entender a otra mujer. Hoy vamos a hablar sobre por qué tengo que esperar. ¿Por qué tengo que esperar? Vivimos en un mundo tan inmediatista, tan lleno de información. Creo que estamos viviendo en una época donde está saturado de información. Lo que usted quiera, usted puede ir y buscar en un clic en su teléfono, en una red social, lo que usted idealiza. Hay pasos para todo, hay pasos para ser líder, hay pasos para ser la mejor mujer, hay pasos para ser más organizada. Entonces hay un montón de cosas que parece que viniera a mostrarte que todo es muy fácil y muy rápido de adquirir, de encontrar, de conquistar. Pero ¿será que eso también pasa en la vida espiritual? ¿Será que en el camino de la fe también todas las cosas son inmediatas? ¿Será que Dios trabaja así en un chasquido de dedos, Sandra? Deus, ele não hace imagen, não? Deus, os planos deles que nós outros hablado nesses últimos podcasts e todo isso, os planos dele duram para sempre, os planos dele vêm com paz, com felicidade, os planos de ele fazem a diferença, não? Interno como de afuera, não? E é passo a passo, e isso que vemos hablando, não? E entendemos que nesse mundo confundem as pessoas, confundem as mulheres, porque de verdade, como estavas hablando, tudo é rápido, aparentemente tudo é rápido, pero tudo que é rápido não dura para sempre. No, y hay un dicho, a veces las mamás dicen, ¿no? Que cuando uno se apresura en hacer la comida rápido, termina comiendo como, Fabi. Crudo. Sí, o sea. Sí. No, y la verdad, mi mamá, ella le gustaba mucho hacer la comida en aquel fuego, ¿cómo se dice en De gas, español? De ¿no? leña. De A leña. lenha. Y ella decía, Fabiana, tarda toda la mañana, pero queda riquísima, porque es despacito, va cocinando, va agarrando sabor, ¿no? Entonces, es eso que hace la diferencia. Mucha gente se preocupa con el tiempo que va a tardar, o sea, el camino que uno va a percorrer, pero lo importante no es el camino, es el fin. Es el final que usted va a disfrutar, ¿no? Así es. Ujú. En una relación, en todo, ¿no? En todo. Ujú. Para las mamás, no es que cuando reciben, tú que eres mamá, no recibiste la noticia que estabas embarazada y al día siguiente ya nació este. No, tardó 9 meses, ¿no? Y en esos 9 meses tuvimos que esperar y prepararnos para que el día que ella llegara ya estaría todo listo, prepararnos mentalmente, económicamente, tener todo listo de forma que cuando ella llegara ya iba a estar todo en su lugar para recibirlo, ¿no? Y las bendiciones de Dios, cuando esperamos en ella, estamos esperando, nos estamos preparando de forma que cuando las vengamos a recibir podamos aprovecharlas, ¿no? Porque fue
tanto tiempo esperar, sacrificar para ese momento, entonces aprendemos a valorar aquello que nosotros con tanto sacrificio conseguimos, ¿no? Entonces hay tantas cosas que en el día a día nosotros esperamos. Sí. Y tú estabas hablando, ¿no? De los 9 meses. Yo estaba pensando, yo había mirado una noticia que los doctores dicen las mamás, si sientes que ya vas a tener el bebé y todo eso, a los 6, 7 meses, ya las pone a descansar en casa para no tener riesgo de salir antes del tiempo de ellos tener ese proceso. ¿Por qué? Porque ellos no están mirando ali en el momento. En el momento, sí, ellos tienen las cosas para poder, sí, el bebé llegar a los 6 meses, 7 meses, ayudarlo en un mes y todo eso, pero ya se piensa después en el futuro. ¿Cómo va a Ujú. ser la salud de él? Ujú. ¿Cómo él va a Desarrollar. desarrollar Es un todo niño eso? prematuro, ¿no? Entonces, ella piensa en todo eso. Nosotros pensamos en el momento. Ujú. Queremos todo rápido en el momento. El doctor, un ejemplo de eso, que Ujú. es que ellos ya piensan adelante. Às vezes nosotros tenemos que pensar así. Ay, no estoy recibiendo esa bendición. Estoy en la iglesia, ya hizo campañas, ya hizo cadenas. El pastor, cuando yo llegué a la iglesia, yo me acuerdo que él dijo así en el comienzo, viene 7 viernes. Ay, Dios, 7 viernes, ok, mi papá va a ser liberado de las drogas, de los vicios, mi papá va a dejar todo así en 7 semanas. Pasó las 7 semanas y yo, ¿y ahora, pastor? 7 semanas más. Y yo, pero usted me dijo a él, pero yo no soy Dios. Yo tengo fe, pero Dios sabe cuál es el momento. Después de muchos años yo voy a entender, si yo fuera rápido la medición, tal vez como muchas que conocemos, tal vez familia nuestra y todo, ya no están en la iglesia, porque vinieron para aquel milagro, aquella bendición, aquella cura, aquella transformación de aquella cosa. E se foram. Pero quando uno luta, agora eu entendo aquelas 7 semanas que se transformou em quase 30 anos, porque essa hoje eu hago cadenas de viernes por mi familia, vale a pena. No, tiene todo ese sentido, ¿no? Dios Uhum. tampoco, aunque tiene el poder de hacerlo, sí, Él tiene el poder para Claro. decir, haya luz, y la Sí. luz se hizo. Ele hizo No, tudo no, em 7 no dias. no es la falta del poder, no. No es, Uhum. nada de eso es de Dios, porque para Dios un día es como 1000 años y Verdad. 1000 años es como un día. Es verdad. Es por causa de nosotros mismos. Sí. Es porque necesitamos estar preparadas, es porque necesitamos aprender a perseverar. Todo es un aprendizaje y un preparo, ¿no? Sí. Porque como estaba hablando, imagina que yo tengo una, como Cintia, ¿no? Que tiene su hija, y ella cumpliera 12 años y Cintia le diera un carro. La llave del carro así, toma, mija, para ti de regalo. Mi Dios, qué Ujú. desastre, ¿no? Sí, exacto. Uhum. Ella no, ella es una, mismo que un ejemplo estamos dando, mismo que Cintia tuviese esa condición financiera de darle un carro a su hija a los 12 años, la niña no está preparada. Ella está preparada para una bicicleta, ¿no? No A para ver, un a ver. carro. Para un carro. Hasta, Y a pero veces con bicicleta con rueditas. Exacto. Con ruedita. Exacto, pero es Es eso, entonces Dios, Él es padre. Si un padre, no, un padre y una madre no hace eso, imagina Dios, Él conoce a nosotros por dentro o por afuera, Él sabe si estamos preparados físicamente, porque yo me acuerdo muy bien eso, que mi mamá siempre hacía cadena de lunes y decía, yo voy a abrir mi restaurante, yo voy a abrir mi restaurante. Ahí cuando ella abrió el restaurante, ella me miró y me dijo así, ay, estoy tan cansada. Yo creo que yo no quiero el restaurante. ¿Por qué? Porque ella ya era una persona mayor, ¿me entiende? Entonces, a veces uno pide y pide pensando que se está beneficiando, en vez de decir así, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí, tú sabes cómo yo puedo glorificarte con la bendición, cual sea en lo financiero, en la vida sentimental. Entonces, yo me prefiero esperar en ti y esperar el tiempo que necesario para que yo esté preparada, porque a veces la Ujú. persona no está preparada fisicamente, emocionalmente, ¿no? Un relacionamento, acabou de terminar um noviazgo, ella já está pensando em ter outro novio. E em vez de esperar, Ujú. Ser la, Ujú. formarse como la persona correcta para esa relación, ¿no? é, Porque muchas veces salen a buscar o querer ser feliz, ¿no? Porque quiero ser feliz. uhum, Ningún hombre o ninguna mujer fue creado para estar solo, ¿no? é, Por Uhum. eso existe tanto el hombre como la mujer.
Entonces, no nacimos para estar solos, pero si yo no estoy preparada para sumar en esa relación, tal vez acabas de cortar con una persona, esa relación no funcionó, pero no funcionó ¿por qué? ¿Será que había actitudes que deberías cambiar? ¿Será que había miedos, inseguridades, Ujú. celos, formas de hablar, de tratar que Ujú. no eran las apropiadas? Entonces, había cosas que si Que uno hace un recapitulando en esa relación, dice, tenía muchas cosas que hacer. Pero Cindy, también, un ejemplo, hay mujeres, no mujeres, hombres, usted que nos está escuchando, nos está acompañando, que en el proceso de esperar comienza a tener dudas. sí, muchas veces por el tiempo que tarda, muchos hasta piensan, no, tal vez está tardando porque no es la voluntad de Dios. Mm. Pero cuando algo es la voluntad de Dios, Él trae para nosotros esa certeza. Ujú. Entonces, cuando Él trae para nosotros esta certeza, aunque tarde, nosotros tenemos que confiar, como ya hablamos, ¿no? El tiempo de Él es perfecto y va a ser hecho la voluntad de Él en el momento que Él crea que nosotros estemos preparados, porque como se dio el ejemplo, ¿no? Dios no va a dar algo para nosotros que nos va a destruir. De repente, en este momento, yo estoy esperando y yo estoy desesperada. ¿Por qué tanto está tardando? Pero yo veo lo que está delante de mí. Dios ve lo que está más allá. Ujú. De repente, si Él me da ahora, porque hay madres, padres que a veces por tener la condición y no el niño querer tanto Ujú. aferrarse a algo, dan Sí. Ujú. y acaba siendo una perdición para ese Sí, niño. é. Pero Dios es tan Como padre que Él no vemos, hace eso Uhum. con não, nosotros, vemos ¿no? isso mucho con los niños y preadolescentes que por la buena condición financiera de sus papás tienen celular, tienen iPad, tienen computador, laptop, né, que es la computadora portátil y se destruyen psicológicamente, no duermen, se quedan viciados en eso, infelizmente hasta algunos viciados en pornografía, porque la internet es el mundo, né? Es como abrir el mundo y decir así, mundo, entre en mi casa. Uhum. Entonces, en vez de esperar la edad correcta, ¿no? No estoy Uhum. diciendo que nadie va a tener celular, ni, pero ¿cuál es la Uhum. edad correcta? Mi hijo está maduro, tiene disciplina, es responsable, ¿no? Entonces, a veces por no esperar, perjudica mucho, como se estaba No, diciendo. y para dar un dato ahí, ¿no? Que sobre eso, cuando un niño está pequeño, se están desarrollando sus conexiones cerebrales. Ujú, Entonces, el uso continuo de pantallas termina haciendo que se duerman muchas conexiones o no se desarrolle. Entonces, hay niños que después van a tener problemas con la memoria, niños Uhum. problemas del habla, niños problemas para prestar atención, se van a hacer más socializarse con hiperactivos. otras personas porque él vive su mundo solo, él y el celular la computadora, ¿no? Es muy mucha, Uhum. y difícil. hasta nosotros adultos, si usted pasa muchas horas frente a una pantalla, su visión va a empezar a É disminuir, verdade. Ujú, Uhum. va a tener ciertas consecuencias en su cuerpo, hasta la memoria, un montón de cosas, va a estar más irritable. Entonces, hay cosas que están accesibles, pero no convienen, ¿no? ujú, Todo, dice la palabra de todo me es lícito, mas no todo me conviene. ujú, Entonces, si nosotros comenzamos a ver que hay cosas que es necesario esperar, es necesario estar preparado para adquirir ciertas cosas, para conquistar ciertas cosas ujú, y prepararnos para eso, ocuparnos en prepararnos, o no en quedar preguntando, cuestionando a nosotras mismas, ¿por qué aún no llegó? No, ¿será que yo estoy preparada? ¿Será que yo todavía me tengo que formar? Yo me recuerdo que cuando estaba comenzando así, mi caminata así con Dios, eh, todo lo que fuera a hacer en la iglesia, cadenas, y como lo decía recién Sandra, uno está ahí en la fe, nos dicen Uhum. siete oraciones, siete vigilias, vamos a Ah. evangelizar, vamos a limpiar la iglesia y todo. Entonces, ese primer amor nos hace llegar de una manera tan intensa a todas las cosas. Y yo me recuerdo que había algo, yo estaba estudiando y trabajando, pero mi trabajo no era para ser independiente, tampoco lo necesitaba porque vivía con mis padres. ujú, Pero llegó una persona así a mi vida ahí, una mujer de Dios, que sé que es una mujer de Dios, y un día platicando me dijo así, Claudia, o sea, yo te veo haciendo esto, haciendo lo otro, pero mm, yo vengo menos tiempo a la iglesia, menos cadena a la iglesia, menos cosas en la iglesia y Dios me bendice más, estoy mejor económicamente. Em,
porque ella era independiente y yo no, todavía seguía con mi papá. Y mi trabajo me servía para mis cosas. Solo para lo básico, sí, así, para sobrevivir. Para sobrevivir, para manejarme hasta la iglesia, para hacer mis votos y todo. Pero yo no había otra aspiración en mi cabeza porque todo lo tenía en casa. Si quería comer, comía lo mejor porque mis padres me providenciaban la luz, el gas, lo que fuera, los servicios lo pagaban ellos. Entonces no tenía la necesidad. Pero cuando me dijo eso, sentí como que me apretó así el corazón y yo realmente no estaba mirando en eso. Oh, no estoy tan independiente, ¿no? Pero Dios me usó esas cosas y me hizo un clic dentro mío y dije, no, voy a mostrar que sí, Dios está conmigo. Entonces empecé a esforzar para conquistar eso porque quería sí tener esa condición para poder ayudar más desde mí, de que la ofrenda saliera completamente desde mí. Entonces, ahí empecé a esforzarme para buscar otro tipo de trabajo. Tal vez si no hubiera recibido ese comentario no hubiera hecho un clic dentro mío, pero si yo no hubiera estado también aferrada a Dios, tal vez ese comentario hubiera hecho dudar, porque Dios no me bendice, es verdad. Yo estoy en la iglesia y Dios no me bendice. Pero lo contrario, produjo otra cosa, una indignación, decir, no, yo voy a mostrar que estar en la iglesia sí trae bendición, que el hacer las cadenas sí trae, entonces yo me voy a esforzar. A mí me gusta siempre platicar y decir para todos que todo se trata de una decisión. Bueno, porque en mi camino con Dios yo tuve que decidir decidir ser fuerte, decidir dejar los sentimientos, decidir conquistar, pero no conquistar para mí, decidir conquistar para Dios. Entonces, tal vez usted está ahí en la espera y dice así, ¿por qué tengo que esperar? Yo tengo que esperar porque tengo que estar preparada. Não, sabe, esse seu testemunho eu vejo assim, se uno for ver do outro lado, eu vejo assim, já depois de tantos anos, onde tu estás? Servindo a Deus en el altar, não? Então, Deus não estava preparando você para que você fosse uma empresária, milionária. Os planos de ele já eram outros. E às vezes a pessoa está aferrada a um caminho e Deus tem um plano diferente para ti. Pero sí, totalmente. Pero, por ejemplo, hay comentarios que vi en los podcasts que pusieron algunas muchachas de que quieren servir a Dios en el altar y que ellas están esperando, ¿no? Todas nosotras quedamos esperando. Sí. Un tiempo quedamos esperando. Y ella dice, ¿qué hacer mientras espero? ¿Qué pueden hacer ella mientras espera? Aprovechemos esa brecha para platicar algo que hicimos cada una en ese momento de espera, porque también viene conflicto. ¿Será que fuiste llamada? ¿No? ¿Qué hiciste tú en ese momento de espera? Yo veo assim la confianza en Dios y también yo buscar cuáles son los planos para mí de Dios. Entonces es una cosa que talvez esa persona ya está escuchando nosotros y como yo cuando era joven, yo pensaba, pero escucho tanto, tengo que esperar los planos de Dios, son los planos de Dios, el momento de Dios. Y yo era joven, nunca había escuchado de la fe, nunca había escuchado de las cosas de Dios. Entonces yo aprendí desde joven, busquen la palabra de Dios. Y eso falta hoy en día. Hay muchas cosas para leer allá afuera, hay muchas cosas, como estabas hablando en el comienzo, de llenar, ir a la internet, todo eso. ¿Será que estamos buscando en la palabra de Dios cuál es el plano de Dios en mi vida sentimental? ¿Cuál es el plano de Dios de mi familia? ¿Cuál es el plano de Dios para mi matrimonio, para mis hijos? La respuesta de verdad, ¿cuáles son los planos de Dios? Está en la palabra de Dios. Porque hay personas que están mirando, que están en otros lugares, que no son de la iglesia o están recién pensando y están hablando así, wow, suena todo bien, los planos de Dios. Pero ¿qué serán los planos de Dios? ¿Cómo serán los planos de Dios? Porque yo me miro aquí alrededor, esa vida sentimental que no es falsa, amistades que no son falsas, odio, peleas, drogas, todo que es el peor. Pero Dios creó todo eso, Dios creó el mundo, si Él creó el bien, ahí por el pecado viene el mal. Pero entonces, ¿dónde busco los planos?
Entonces, a importância de ter essa comunhão de ler a palavra de Deus. E era assim, quando eu era jovem e eu escutava isso, eu quero esses planos e como, eu me acordo que havia 2 ou 3 muchachos na igreja, nós outros quase comíamos a Bíblia. Agarramos a Bíblia e pensei, ok, então na escola tenho para matemática, tenho esse livro, tenho para social studies, tenho esse livro, porque na minha época havia 7 classes, então cada um tinha seu livro, tinha que estudar, depois tinha o exame, passava, uau, que bueno, não sei o que, algo mais em mi wisdom, não sei como se diz, sabedoria. Então, necessito a Bíblia e necessito viver isso, aprender a ler para saber o que Deus. Então, eu me acordo que eu e eles dormíamos na casa de uma da outra e começamos a ler a Bíblia, hacíamos perguntas, como estivemos assim, e aí fomos orando e tudo isso. Aí, quando nós começamos a entender, porque no começo, às vezes, o bispo estava falando essa semana, o bispo Macedo, que ele estava falando com a senhora que foi a maestra, não, que deu o testemunho. Portuguesa. Que Deus disse que ela falou que ela, por ser maestra, ela não entendia, como não entendia a palavra, porque faltava o Espírito Santo, faltava isso, o Espírito de Deus para poder abrir a mente dela e ela entender. Então, quando uno busca em Deus, busca fazer a vontade de Deus e buscar na palavra, uno vai entender os planos de Deus. E são perfeitos. Exactamente. Pero, ¿y qué más puede hacer esa muchacha? Yo me acuerdo que yo, né, quando eu era obreira e Deus, Deus me chamou ela ao altar, eu cheguei em minha casa e disse assim a minha mamã, mamã, não vou mais estudar. ¿Para quê? Eu vou servir a Deus. Yo al contrario. Eu vou servir a Deus no altar. E minha mamã, vas a servir a Deus no altar, burrita? Sim. Então, às vezes passa essas coisas, não? E minha mamã, não, tens que continuar estudando. Quanto mais você se prepara, não? Mas Deus tem a possibilidade de usar-te mais, não? Então, ok. Então, continuei minha vida normal de estudante, de todo, pero perguntei a Deus e Deus me deu aqui a palavra. Las solteras cuidam de las coisas do Senhor. Né? Então, eu queria servir a Deus no altar. Para isso, eu teria que me casar. Pero eu não estava casada todavia. Pero isso não me impedia de servir a Deus. Porque a Bíblia diz isso, não? Então, eu me dedicava mais. Eu chegava da escola, quando terminava as coisas da casa, das tarefas da escola, eu me agarrava um autobus, ia para a igreja e me quedava com o auxiliar na porta evangelizando. Muitas vezes hice isso. Entrava, perguntava se necessitava alguma coisa, limpar algo, não? Porque eu já estava me preparando para um dia cuidar de uma igreja, não? Então, claro que estava me preparando com coisas que me tocava a mim como solteira, pero que quando eu me casei, não foi um cambio muito drástico assim, não? Eu já tinha esse amor. Para cuidar de la casa de Deus, para limpiar, para ajudar na escolita, porque muitas estão esperando, veem a vida de algumas esposas e pensam que é uma coisa, né? E que sua vida vai ser, que todas as esposas têm a mesma vida, e não. Sabemos que o mundo, na obra de Deus, cada lugar necessita de uma... Tem uma necessidade diferente, não? Então, é muito importante que você sepa tudo, que você se involucre em... Não é que você não vai deixar a casa para se involucrar em tudo, pero que você não esteja só fijada em uma coisa. Eu sou aqui do grupo, um exemplo, não sei, de TPG e só no TPG. Não, se você quer servir a Deus no altar, você é de todos os grupos. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Então, é bueno que você se involucre, que você tente ajudar, aprender, ¿no? Aprender de todos isso. E eu hice isso, não? E imagínate que eu me casei e me fui saí do país, fui para os Estados Unidos, para um estado que estava começando e cheguei a uma igreja que não havia obreira. Imagina si no sabía desenvolver en ninguna área dentro de la iglesia. Exato. Então, assim, eu me acordo que como obreira, eu nunca fui do grupo de preparar Santa Cena, né? Normalmente eram as obreiras maiores que estavam aí no grupo da Santa Cena. Então, quando cheguei nessa igreja, eu pensei, vou ter que preparar a Santa Cena. Então,
não é um momento de sua vida que você está vazia e que não tem nada que fazer. Não, sirva ao Senhor. Sirva al Señor a donde quiera, como quiera, donde necesite en su iglesia y usted va a ver que Dios te va a preparar en esta espera para cosas muy grandes. Entonces, la espera para esa muchacha, para esa mujer, porque puede ser que usted ya sea mamá, hasta sea abuela, y usted tenga algo dentro de sí que está esperando, algo dentro de sí que está esperando. Entonces, en vez de preocuparnos, ocupémonos. Que fue lo que aconteció conmigo. Yo me recuerdo que cuando yo estaba de obrera, yo comencé a conversar con un auxiliar y liberaron todo tal y terminó. Entonces yo dije, yo quedé bien decepcionada de esa situación, pero yo sabía que yo tenía llamado para el altar. Entonces yo dije, Dios, sabes que yo ahora voy a esperar en ti. Y mi esperar fue no preocuparme con mi vida sentimental. Esa fue mi espera. Tanto así, y cumplí eso, ¿no? En servir a Dios, cuidar de las cosas de Dios, trabajar para Dios. Y en el momento que yo menos esperaba, Dios trajo a mi esposo. En 3 meses, así conversamos, liberaron nuestro matrimonio y nos casamos. Entonces yo vi que eso fue fruto de esa espera. Fue difícil, claro, porque la carne, hoy en día, las jóvenes todas están viendo la otra con el novio y que no sé qué, pero yo dije, no, yo no voy a poner mi foco, no voy a equivocarme 2 veces. Entonces yo voy a esperar, y ese esperar fue no preocuparme y lanzarme totalmente a Dios, ¿no? Hacer la voluntad de Él en todo lo que me pedía. Entonces, usted que está ahí atribulada porque no aparece ese príncipe azul. Bueno, no hay ninguno que esté azul, porque si está azul debe tener algún problema, ¿verdad? Adentro. Está casi muriendo. Sí. Pero prepárese para ser esa mujer correcta. Prepárese para añadir en la vida de esa persona. Prepárese para usted sumar en las personas que están a su alrededor. Si usted está luchando por su hijo, prepárese para ser esa mujer paciente con su hijo. Hay tantas mamás que piden por la transformación de su hijo, porque su hijo deje cosas, tal vez vicios, dejar un montón de compañía, pero tal vez hay muchas cosas que necesita cambiar dentro de usted. En esa espera, tal vez usted tiene que cambiar comportamiento, formas de hablar, hacer con que la familia esté unida, hacer convives dentro de casa para que todos se sienten en la mesa. Tal vez hay cosas que usted ha cedido, y en esa espera que usted está haciendo, que quiere que Dios toque a su familia, Él también quiere tocar en usted. Nosotros queremos dejar un versículo acá para que usted medite junto a nosotras. Está en el libro de Salmos 33:11, y dice así: pero los planes del Señor permanecen para siempre. Los propósitos de su corazón perduran por todas las generaciones. Escuche bien, los planes del Señor permanecen para siempre. Y el plan de Él es más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. El plan de Él no es simplemente que usted conquiste una carrera, una posición, tenga más dinero en el banco, un carro nuevo. No, nada de eso. El plan de Él es que usted primeramente lo conozca a Él y pueda ser una con Él. El plan de Él es que su nombre esté escrito en el libro de la vida y eternamente viva en paz, en tranquilidad, en seguridad, y que tal vez las lágrimas que hoy derrama por infines de situaciones, muchas situaciones, en ese lugar no va a haber dolor, en ese lugar no va a haber tristeza. Entonces, preocúpese por eso, para que el plan de Dios que permanece para siempre se cumpla en su vida. Y ese plan, cumpliéndose en su vida, se extiende a todos los que están a su alrededor. Confíe en Él, confíe. Y si confía de tal manera y usted espera y no desespera, espera, Él va a honrar su fe. Nosotras nos despedimos, pero queremos decirles que nos encantó entrar un ratito en su casa, en su hogar, en su vida, y esperamos que de lunes a viernes esté aquí junto a nosotras, ¿verdad? ¿Verdad? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Perdón, tengo otro horario, también ¿verdad? otro programa que usted tiene que ir a asistir, también para mujeres, a las 6 de la tarde. ¿Por dónde, Cinti? En Instagram, Pod con Ellas, y Spotify y YouTube, Podcast con Ellas. Entonces, deja ahí sus comentarios y no se olviden, nosotros estamos aquí para escucharla también. Chao, chao. Bye. Bye.